Seguimos muy preocupados por una situación que tiene que ver con todos nosotros, no solamente con las personas que están en los grupos de riesgo, sino que la influenza, se sabe ya que los casos de influenza, doctora, ahora sí ya nos juntamos en modo informativo, sí, ¿duplican los casos de influenza a lo que fue el año pasado? Y no solo duplica los casos, sino que también las defunciones. Al día de hoy, a la semana epidemiológica en la que estamos viviendo, llevamos cerca de 201 fallecidos por influenza. No le puedo el año creer. pasado, en todo el año eran 173 y el año anterior habían sido 75. Entonces, no hemos empezado ni siquiera el invierno y tenemos 201 fallecidos por influenza. Leí que el grupo de mayor riesgo, que serían las personas sobre 60 años, hay una baja cantidad de personas vacunadas, muy baja. Debe mejorar, de todas maneras. Y aquí estamos hoy día, señora, señor, mándenos sus preguntas, mándenos sus dudas para que podamos como aclarar esas aprensiones que alguien podría tener, porque en realidad lo que tenemos que dar énfasis es al riesgo de tener influenza. Ese tiene que ser nuestra mayor preocupación. Yo que soy médico clínico, que veo pacientes, que les veo llegar la carita congestionada, sintiéndose muy mal, desaturando, con falta de oxigenación, uno dice en ese momento, pucha, ¿y qué pasó? ¿Se vacunó? Sí, pero hace una semana, y eso significa que todavía no tiene los anticuerpos para defenderse. ¿Y hasta cuándo se puede vacunar uno? Ahora, en este momento, el plan es vacunar al 85% de la población susceptible, priorizada, de riesgo, pero la indicación de la Organización Mundial de la Salud es que la vacunación debería ser universal. Ya, y la gente que no está en riesgo, ¿dónde se puede vacunar? Se puede vacunar en cualquier vacunatorio, compra su vacuna y se la coloca. Ya. Doctora, ¿por qué estamos en un año en que estamos hablando de estadísticas muy malas en cuanto a víctimas fatales por influenza, de poca vacunación? ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando que el virus ha sido mucho más agresivo que años anteriores, lenta la vacunación, hay una crítica importante también que las campañas partieron tarde. Claro, muy interesante. Son 5 preguntas en una la que me hiciste tú, María Luisa. Partamos por la del virus. No solo es importante la virulencia, la maldad, la letalidad que un virus tenga, también la contagiosidad es un elemento súper importante, porque si un virus de cada 100 personas infectadas mata a una persona y son 100 los afectados, imagínate si un virus es muy contagioso y afecta a 10.000 personas. Aumentas la cantidad y la proporción de personas que están en riesgo vital. Y eso es lo que pasa con el virus de la influenza A, que en este momento tenemos, pero todavía en alza. Esperamos un pic a las 2 o 3 semanas próximas. O sea, todavía, afírmate, cabrito, es lo que nos espera de aquí para adelante. Me llama la Doctora, atención la cantidad de muertos, perdón, la cantidad de muertos, que no es una cifra menor, es significativamente mayor que el año pasado y que el anterior, y yo creo que esa cifra es muy relevante de conocer porque yo siento que se le ha perdido el temor a la influenza, como que no se ha transmitido lo que significa una enfermedad como la influenza. Exactamente, y aquí hay que hacer una pequeña diferenciación entre la mortalidad por una enfermedad y la letalidad por esa enfermedad. Hay una pequeña sutileza, que es que una persona con influenza que tenga insuficiencia cardíaca, en el certificado de función le van a poner causa de muerte insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces es una persona que murió con influenza. Pero a una persona que murió de influenza, que no tenía ninguna otra enfermedad, le van a poner en el certificado causa de muerte influenza, y esa es la letalidad, ¿ok? Perfecto. La Doctora, mortalidad por una causa específica. ¿Y los virus van mutando? Absolutamente, y ¿Eso en todo significa momento. que la vacuna, por ejemplo, que se entregó el año pasado no es la misma que se entrega ahora? Exactamente. Cada año la vacuna se manda a hacer a medida de las cepas que están circulando los 6 meses anteriores en el hemisferio norte. Por eso que está actualizada. Entonces, señora, señor, usted se ha vacunado 10 años seguidos contra la influenza, ha recibido 10 veces medicamentos, o sea, una vacuna que es distinta cada año. Por lo tanto, ojalá a uno le sirvieran los anticuerpos para las cepas del año pasado, pero sirve para la temporada. Doctora, pero como yo le preguntaba, ¿por qué estas cifras tan preocupantes en cuanto a víctimas fatales producto de la influenza?
La tríada habitual es virulencia del germen, que ya sabemos que este es mucho más contagioso. Segundo, vulnerabilidad de las personas, que sabemos que la salud de los chilenos ha ido en deterioro en estas últimas décadas. 12% de diabéticos, 33% de personas que fuman, 16% de pacientes con EPOC, sobrepeso y obesidad en el 70% de la población. Y el ambiente, cómo son las características de frío, de temperatura, de ventilación, cuáles son las características sociales que tenemos para expresar nuestro cariño. Besarnos en la mejilla, darnos la mano. No tenemos incorporado lavarnos las manos con cierta frecuencia, que son las medidas que se tiene que tomar. Esto es muy biológico y físico. Esto no es metafísico. Esto no es porque no es mágico. No es porque te lavaste el pelo y saliste con la cabeza húmeda. No es porque anduvieron los niños a pie pelado. No es porque los cambios de temperatura. No, esto es biológico. El virus toma contacto con tu mucosa y te enferma. Tampoco tiene que ver con las antenas. Ayer se seguía leyendo que gente insiste que las antenas de 5G de los celulares son las que han permitido la Por favor, no. También hay gente que piensa que la Tierra es plana. No crean ese tipo de cosas. Vamos a poner en pantalla nuestro WhatsApp. Es el más 569-9407-0107. Me gustaría... Ahí está, en grande. Más 569-9407-0107. Para que lo guarden en su celular, nos mande sus preguntas por audio, por video, por texto. La doctora Herrera va a estar acá con nosotros. De hecho, ¿ya llegó alguna pregunta? Perfecto, la escuchamos. Tuve un resfriado que empeoró. Si ya estoy vacunado, ¿me puede dar influenza de todas formas? Sin duda, amiga, la mucosa respiratoria da para todo porque está en contacto con el medio. Entonces, si tuviste un rinovirus, si tuviste una influenza, puede venir un adenovirus y sentarse ahora en esa mucosa que está inflamada, está más vulnerable y por lo tanto empieza esta espiral de contagios. Entonces, partimos con un virus. Me sentí un poquito mejor, lo que me dicen mis pacientes. Desde ayer me siento de nuevo con mucha mucosidad nasal, me duele la garganta. Eso significa que o hay una sobreinfección bacteriana o con otro virus. ¿Y ahí cómo nos cuidamos, doctora? Porque es tan cierta esa pregunta, porque uno pasa de un virus, no alcanza a mejorarse y como que se contagia de otro. ¿Qué hacemos ahí? Lo que pasa, querida María Luisa, es que cuando tú estás sano, pasa exactamente eso mismo. Todos los días tú tienes contacto con diferentes virus, pero tu sistema inmune sano los va eliminando permanentemente y tú no te alcanzas a dar ni cuenta. Pero cuando ya hay uno que tomó el control de la situación, inflamó suficientemente esa mucosa, entonces esa mucosa entrega las armas y se sobreinfecta y se vuelve a infectar. Entonces, no es que si tú te cubras la nariz y la boca y te aísles por una semana, vas a estar exenta de estar contagiada, porque eso depende de con quién estás tú, con quién compartes. Una persona puede estar completamente aislada en su casa, dueña de casa, persona incluso postrada, pero la gente que circula a su alrededor va a hacer que llegue a ella finalmente el virus. Y los virus encuentran a los no vacunados. O sea, a mí me dio influenza una vez, ¿puedo volver a tener de nuevo? Desde luego, probablemente ¿aunque esté por vacunado? una cepa. Sí, claro. Y en eso, Iván, es súper interesante el repetir esto. Las vacunas no evitan las enfermedades, porque la enfermedad depende del contacto que la persona tenga con el virus. Uno vacunado lo que tiene es las armas, los soldados para eliminar rápidamente de la garganta, de la nariz y de la boca los virus y hacer que circulen menos en la comunidad. Por eso es muy criterioso y es muy solidario vacunarse. Más preguntas de la gente para usted en nuestro WhatsApp. Esto audio lo pasamos a escuchar. Hola, ¿cuál es la diferencia entre la influenza y el virus sincicial? Maravillosa pregunta, porque muchas veces las personas tienen como los ponen en la misma balanza. El virus sincicial respiratorio toma su nombre del efecto que produce sobre la mucosa respiratoria que lo transforma en un sincicio. ¿Y qué es un sincicio? Si nosotros, permiso, Iván, te voy a tomar claro. esta. Si esto fuera la mucosa respiratoria, cada uno de estos segmentos es una célula individual. El virus sincicial lo que hace es transformar estas células individuales en una jalea donde flotan los núcleos, donde se pierde por completo el cilio que limpia, una especie de cepillito que limpia el bronco, se pierde, se
acumula secreciones y entonces se inflama esta mucosa. En los niños pequeños, en los lactantes menores de 6 meses, menores de 3 meses, como no está desarrollado el sistema respiratorio, esto se inflama y produce bronquiolitis, se desinfla la parte del pulmón que queda al lado y por lo tanto el niño tiene una gran dificultad respiratoria, entra en insuficiencia respiratoria, aumenta el movimiento de las costillas y hay que hospitalizarlo para darle oxígeno. Virus sincicial respiratorio. Para eso, para evitarlo, existe el Nirsevimab, que son los anticuerpos directos que se le ponen y que están en este momento en plena campaña gratuita de prevención en las maternidades. Y para diferenciarlo de la gripe, de la influenza, que es otro virus de otra familia. El virus de la influenza lo que hace es replicarse en las células de la garganta y bajar hasta el sistema respiratorio, hacia el pulmón y producir neumonía. Esas son básicamente las diferencias. Mucha gente pregunta acá por qué en algunos colegios todavía no se vacuna. ¿Planificación? ¿Pero de quién depende eso? ¿Del colegio? No, depende del colegio, exacto. depende del prestador de la atención, digamos, del CEFAM o del Es muy Yo les dije sistema en el muy- colegio de mi hija fue un mes después de que yo las vacuné. Miren, el de mi hija va a ser este lunes recién. Bueno, mi hija ya está vacunada, pero que lo vacunamos nosotros antes. Muchos padres han tomado esa decisión, pero me parece que ir a un colegio en grupo prioritario recién ahora. O sea, te encuentro toda la razón. Yo creo que si uno planifica una campaña, tiene que hacerlo hasta el último detalle, y el último detalle implica que la vacunación tiene que estar en las metas y en los plazos que uno planifica. No, por Sí. eso ha habido mucha crítica que no se ha hecho campaña al tiempo que se debió haber hecho, de que la gente se está vacunando poco, que hay que ponerle poco énfasis. Y el otro día, doctora, escuchaba un doctor, un colega suyo, que decía, ojo, la gente acá le tenía un respeto increíble al COVID, ya se perdió porque ya tantas vacunas y todo, pero esto mata más gente, la influenza, incluso que el COVID. En este momento, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, y esto no es una crítica a nadie en especial, pero cuando uno quiere lograr un objetivo, y el objetivo es que las personas estén convencidas de que se tienen que vacunar de la influenza, primero tienen que entender qué es la influenza. Y aquí yo creo que se ha hecho como, si uno suma cuántas publicidades o cuántos minutos hay en todas las redes sociales que dice vacúnate, es mucho más que donde explican qué es la influenza. Entonces, primero que nada, si la gente no sabe qué es lo que tiene, qué es el riesgo al que corre, qué es lo que le puede pasar si le da una influenza y tiene factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión, entonces no le llega completamente el mensaje. Yo creo que aquí se necesita harta como inteligencia emocional, entender a la calle, entender a la gente y saber qué es lo que necesita saber para involucrarla. Tenemos más preguntas a través del audio, más 569-9407-0107. Doctora, ¿se puede poner más grave la influenza? ¿Y a qué se debe? Estupenda pregunta. La influenza, que es una enfermedad viral respiratoria alta generalmente, cuando empieza a bajar del sistema respiratorio hacia los niveles más bajos, los bronquios, los bronquíolos, el parénquima pulmonar, el pulmón mismo, se transforma en neumonía o bronquiolitis, inflamación de los bronquíolos, inflamación del pulmón. Y ahí, en esa inflamación, es que se dificulta el intercambio de oxígeno y eso es la gravedad, porque ahí tú tienes que hospitalizar a la persona. Cuando ustedes escuchan, se están reconvirtiendo camas, se necesitan más camas de UCI, ¿qué es lo que realmente se tiene que dar? Es oxígeno, soporte vital, ventilación mecánica, que es a lo que no queremos llegar. Ahora, ¿de qué depende de eso? Nuevamente, de la vulnerabilidad de esa persona. Si es obesa, tiene mucho más riesgo de complicarse que una persona en peso normal. Si es diabética y su hemoglobina glicosilada está por sobre 6, que es un parámetro de control, está mucho más vulnerable. Si es hipertensa y sus cifras de presión arterial son más de 130, 80, ojo. Doctor,